El caso de este joven es tremendamente llamativo y por eso ha sido tan atractivo para la prensa a nivel mundial. Claro. Es el primer beato como de la época contemporáneo, en donde vemos un joven común y corriente, un genio de la computación, como lo describe su familia y distintas autoridades, que a través de la computación y las redes sociales llevaba el evangelio, aprovechaba de dar a conocer la palabra de Dios, y que a los 16 años predice su muerte. Él dice que va a fallecer, que no va a salir vivo de esta leucemia. Posteriormente hay mucha gente que empieza a creer en él, a rezarle, y se produce el milagro. Primer milagro, que es la sanación de un joven que padecía de cáncer, y posteriormente cuando lo van a desenterrar se dan cuenta que su cuerpo está intacto. Han pasado cerca de del 2006 hasta la fecha, casi 15 años desde su fallecimiento, y su cuerpo está tal como el día que partió. Es un caso digno de estudio. La verdad es que está todo el mundo impactado con esta situación y nosotros queremos conversarlo con el doctor en historia, Marcial Sánchez, que nos acompaña amablemente esta tarde. ¿Cómo estás, Marcial? Gusto de saludarte. Hola, Google. El gusto es mío de saludarlos a ustedes y que estén bien, además. Gracias, igualmente. Gracias por acompañarnos. Marcial, ¿cómo comprender esta historia? Esto es verdaderamente una situación muy particular. Muchos lo podrían catalogar incluso de milagroso. De partida, la manera que está conservado el cuerpo de Carlos. A ver, lo primero que hay que decir es que un cuerpo incorruptible, como se le llama, no es un sinónimo de santidad. Cuerpos incorruptibles hay muchos a nivel de la historia de la humanidad, no solamente en el mundo católico. En el mundo católico, por ejemplo, tenemos el primer cuerpo incorruptible que se mantiene del año 350, imagínate, San Silván, y todavía está incorruptible. El Padre Pío de Petralcina. Ahora, en este caso en particular, ¿eso por qué es? Mira, son varios factores. Uno es, bueno, según lo que dice la ciencia, fundamentalmente el mundo antropológico, cuando tú entierras una persona y esta persona no tiene aire dentro de la cápsula donde se la entierra, el proceso de descomposición es más lento. Ese es un elemento. El otro elemento tiene que ver con, si tú además lo entierras en un lugar, por ejemplo, donde no hay cierto tipo de elementos externos, bichitos, en fin, de acuerdo, obviamente también va a ser una descomposición más lenta. Hay tema también que tiene que ver con el proceso de dónde son enterrados. Por ejemplo, pues el cuerpo se puede petrificar. El caso de San Silván, el cuerpo está petrificado. Por eso que la Iglesia Católica ya hace un tiempo que no asume que sea un hito de santidad, de acuerdo, que esté el cuerpo incorrupto. Ahora, en este caso en particular, el cuerpo fue retocado, la cara fue retocada, ¿de acuerdo? Los órganos están intactos, pero la cara fue retocada, ¿de acuerdo? Y se le colocó como una mascarilla, ¿de acuerdo? Pero hecha ¿cómo se llama? Claro, de cera. Eso, ahora, la cara en sí estaba bien, ¿de acuerdo? Marcial, pero obviamente se retocó. Dime, cuéntame. Ahora, lo que llama la atención de este caso es que han pasado 14 años y el cuerpo está incorrupto, pero también llama la atención los milagros, que es por lo cual finalmente el Papa Francisco termina beatificándolo. ¿Qué milagros ha realizado? ¿Cuántos milagros se necesitan comprobar para beatificar a alguien? Mira, es buena tu pregunta, porque resulta que primero hay que dejar en claro lo anterior para poder que la gente que nos está viendo y escuchando sepa que hoy día la ciencia y la misma Iglesia se preocupa mucho del proceso de beatificación y que tiene que ser lo más prístino posible por todo el elemento científico que ha avanzado tanto, por eso el cuerpo incorruptible. Ahora, con respecto al tema de la santidad, él está en el proceso anterior a la santidad, que es beatificado. El proceso de beatificación cambió en el año 1983, el Papa Juan Pablo II hizo una reforma ahí y se necesitaba solamente un solo milagro para ser beatificado. Ahora, para pasar al tema ya de santo, obviamente se necesita un nuevo milagro. Ahora, hay un milagro que es de un niño que vivía en África. Fundamentalmente el niño había nacido con una malformación del páncreas. El páncreas estaba como separado, en fin, y tenía... Bueno, el tema es que llegaron los científicos y le hicieron eso es así, es decir, están ahí, uno puede ver, de acuerdo a las imágenes,
el páncreas, claro. Posteriormente llegó un sacerdote y le llevó un pedazo de un pijama que usaba este niño, de acuerdo a Carlos, de acuerdo a Cutis, le llevó un pedacito y le dijo, de acuerdo, que pidiera por. De acuerdo, claro. Se cuenta también que habría sido el abuelo el que le habría dicho, bueno, ¿y qué le pido? Entonces el niño le dice, le quiero pedir que no quiero vomitar más, ¿de acuerdo? Entonces, y cuenta la gente que vio que efectivamente el niño dejó de vomitar y posteriormente le hicieron los exámenes y a sorpresa de la ciencia el páncreas está excelente. Wow, es tremendo. José, está increíble. Por eso es un elemento de santidad. Claro, el proceso de beatificación y luego de santificación ¿sigue siendo el mismo o ha sufrido algún tipo de cambio? Yo me acuerdo haber leído un libro que habla de un caso, uno de los milagros que sirvieron para santificar al Papa Juan Pablo II en Zacatecas, de un niño que tenía un linfoma. Yo no sé si tú te lo recuerdas, del año 86. El Papa hace un viaje a México. La madre de este niño, que tenía 6 o 7 años, con cáncer, lo pone en la primera línea detrás de la valla papal en esa ciudad mexicana. El Papa Juan Pablo II se acerca, le toca la frente y bueno, luego ese niño se sana y fue uno de los milagros que se investigaron y ese libro cuenta todo el protocolo que se hizo, en fin. Hoy día, ¿cómo la Iglesia Católica hace esa investigación? Que al menos lo que yo leía era súper interesante. Yo no sé si habrá cambiado en algo o no, si nos puedes contar. Mira, no ha cambiado mucho la investigación como investigación. Lo que cambió fue la cantidad de milagros, por ejemplo, como te decía yo, la Reforma de 1983. La investigación es súper acuciosa. Primero llega la testificación, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la santidad. El tema de ser beato es el propio Papa. Hoy día es el propio Papa, a la luz de la investigación hecha por el grupo Acorde, de acuerdo, que se le solicita que lo haga, que recibe los papeles, y el propio Papa dice puede ser beato o no puede ser beato. Así de simple. Pero la segunda etapa es la más compleja, la que tú estás mencionando, porque resulta que ahí hay que hacer un levantamiento, el levantamiento del libro de los santos, que él ya lo tiene levantado, y ahí se coloca primero una biografía de él. Y se trata de buscar testimonios donde él sea venerable, de acuerdo, que ya lo es, de acuerdo, y que hayan ciertos elementos, de acuerdo, que lo lleven a ser un santo. ¿Y qué elementos son? Primero, que tenga una vida intachable, de acuerdo. Segundo, que sea una persona que viva el signo del tiempo, de acuerdo. Este es un joven que vive el signo del tiempo, de acuerdo. Tercero, de acuerdo, que efectivamente los milagros que se le están haciendo sean efectivamente reales, y para poder hacer eso se genera una comisión donde hay dos entes, uno que están muy de acuerdo y hacen la investigación y otro que hacen de abogados, de acuerdo, que no están de acuerdo. Entonces hay mucha pregunta y mucha respuesta que tiene que ir naciendo, y también mucha consulta a científicos. En el último tiempo la consulta científica es fundamental, claro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, el tema del páncreas, a mí cuando me comentaron el tema del páncreas, yo, bueno, por lo que yo hago, tomé el teléfono y hablé con gente que está un poco más involucrada en este tema, y me dijo, era verlo, ¿de acuerdo? Esta cuestión era verlo, hasta los propios médicos quedaron bastante sorprendidos, ¿ya? Pero es eso, es un proceso largo de beatificar, Marcial, aunque este joven fue en muy corto tiempo, lo mismo que pasó con Juan Pablo II. Yo no sé si a usted por ahí va. Les pasa eso, pero cuando uno ve a este joven y conoce un poco la historia, es como ver un beato contemporáneo. Claro. Uno está acostumbrado a ver a los beatos o a los santos con la sotana, con una vida más adulta, quizá en el prejuicio que uno tiene en el fondo, y vemos a un joven común y corriente, súper normal, luminoso, como lo hablábamos, sí, con una sonrisa maravillosa, que llevó el Evangelio a través de las redes sociales y a través de Internet, que era lo que a él le gustaba. Entonces, como muy acorde a hoy día. Claro, súper actual. Claro, y verlo con esa tenida, con ese buzo, con zapatillas. Ahí, Marcial, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que vamos a empezar a ver estas figuras más contemporáneas, acorde a los tiempos, con redes sociales, con cámaras, con toda la tecnología también asociada a los tiempos de hoy.
También es buena tu pregunta, porque yo creo que nosotros ya estamos acostumbrándonos a eso, pero lamentablemente los obispos y también algunos sacerdotes no están acostumbrados. Si tú viste la beatificación, parecía una beatificación del siglo XIX, Sí. de acuerdo con un boato increíble, y él era nada que ver a eso. Claro. ¿Y por qué? Yo creo que eso hay que variarlo, efectivamente. Por él habría estado muy contento probablemente con un grupo familiar y punto, y con el cura que siempre estuvo yendo a la misa. ¿Y O que lo hubiesen transmitido por Instagram. Claro. No sé. Por ejemplo, pero no lo transmitieron ni siquiera por su propio canal. Mira, yo creo que efectivamente yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Ahora, también sí hay que mirar el otro lado del asunto. Efectivamente nosotros estamos impresionados, yo estoy impresionado por este caso, y lo digo, en realidad estoy impresionado, ¿de acuerdo? Porque es un caso bien particular, muy rápido además. Pero Marcial, El cuerpo incorruptible y esta felicidad y este joven del siglo XXI, este millennium, el primer millennium, pero Marcial, muy rápido además. Tiene varios elementos ahí que uno puede conversar. Sí. pero hay una Connie. cosa que también llama la atención, que claro, que él siendo un contemporáneo fue beatificado a la antigua, por un poco la explicación que tú das. Pero ¿por qué no vemos más gente joven o más cercano a lo que estamos viviendo hoy día nosotros, como este chico, beatificados? No creo que nos hayamos convertido en que hoy día a el mundo hay solo gente mala. Es porque la Iglesia le cuesta un poco hoy día beatificar a gente contemporánea como este chico, porque por algo hoy día llama la atención a nivel mundial. A la Iglesia le cuesta caminar hoy día. Y no solamente en Chile, sino en varias partes del mundo. A la Iglesia le cuesta mucho caminar. Hay que ver la última encíclica del Papa nomás para darse cuenta de lo que está solicitando el Papa, que es unión, no más guerra, y está solicitando también, de acuerdo, acercarnos a la palabra desde el origen, el tema de la pobreza, la justicia social. Le está costando caminar, internamente hay mucho problema. Entonces, obviamente, que aparezca un joven así da aire, da más tranquilidad, de acuerdo, para el católico. Conversando con católicos, uno se da cuenta que efectivamente el mundo católico está muy contento por este joven porque le da esta limpieza de corazón, esta actualidad. Pero en términos reales, yo creo y espero sinceramente que se sigan dando este tipo de casos, no por el bien de la Iglesia Católica, sino por el bien de la humanidad. Hoy día la humanidad vive, por lo menos el mundo occidental, tratando de hacer puntos de equilibrio entre oferta y demanda, con el mercado ahí, que es una gran crítica que hace el Papa de acuerdo a la economía de mercado. Y nos tiene medios colapsados también con el tema del COVID, en fin, todo esto, y esto hace bien, esto le hace bien a la humanidad, ¿ya? ¿Y por qué le hace bien a la humanidad? Porque es un joven que es un joven normal, ¿de acuerdo? Cuando hablo de normal, es un joven que no tenía... Es decir, él no tenía mayores aspiraciones, de acuerdo, que efectivamente tener un sitio web y hacer los milagros eucarísticos, que fue su gran obra, que lo subió al sitio web. No tenía. Ahora, cuando él se adelanta a su muerte, le dice, de este hospital yo no salgo, le dijo la mamá. Pero le dice una cosa es eso, porque muchos podemos decir eso cuando entramos en un hospital. Pero otra cosa es lo otro. Claro, cuando le dijo, pero le dijo, no voy a estar ausente, si voy a seguir contigo, tranquila, así un poco eso. Como la calma, Sí, hay un tema interesante. ¿Marcial? Milagros, perdona, hay un tema súper interesante con los milagros para que no se pierda ese hilo. La mamá de él no podía tener más hijos, ¿de acuerdo? Y hoy día tiene 2 hijos de 9 años. Bellísimos. ¿Ya? Y ese es un caso bien particular, ¿de acuerdo? Porque se lo piden a él. Que había muerto, ¿de acuerdo? Y se lo piden a él. Y él tiene hoy día 2 hermanos, no los vio, ¿de acuerdo? 2 hermanos de 9 años. Y ahí hay un tema bien interesante también que se está estudiando. Hay un caso también de otra mujer que estaba en ese mismo estado, y hay una mujer el mismo día cuando él está siendo anunciado su ser venerable, ¿de acuerdo? Que tenía cáncer, ¿de acuerdo? Y este cáncer habría sido cáncer a las mamas, y este cáncer habría sido erradicado sin quimioterapia, dice. Ya, los que sabemos algo del tema, de acuerdo a la quimioterapia, te encuentran cáncer es fijo, ¿de acuerdo? Claro. Va fijo. Ahora, cuando entras en eso, obviamente que ahí empiezas a investigar, y se empezó a investigar desde el principio. Su muerte también, mucha gente fue a la muerte. Habitualmente en los hábitos de santidad de la Iglesia Católica tiene que haber mucha gente que vaya, de acuerdo, a asistir
a este tipo de funerales, de acuerdo, que son masivos, y también hay signos. Por ejemplo, hay un signo súper lindo que tiene el padre Hurtado, que cuando él está en su lecho de muerte y está en su funeral, se forma una cruz súper grande en el cielo. Me acuerdo que es una cruz que sale de la nada, súper fuerte, y esas fotos tú las ves. Son signos claro, que son extraordinarios, porque no se dan habitualmente. Marcial, te queremos agradecer por haber estado esta tarde con nosotros. Tenemos un nuevo beato a quien pedirle, a quien rezarle definitivamente, y tal como lo describes tú, pronto incluso podría llegar a santificarse. Muchísimas gracias, Marcial, que tengas una excelente tarde. No, gracias a ustedes también por la invitación y qué gusto verlos nuevamente, que insisto, que todos estén bien. Chao, Marcial. Gracias, Marcial.